débiles, que en toda sociedad hay débiles y poderosos y que cuando se decide que son los débiles la gran preocupación de quien ejerce el poder, entonces nos encontramos frente a una propuesta de izquierda y el Polo no tiene que avergonzarse de decir que es un partido de izquierda. Un partido de izquierda abierto, completamente abierto. ¿A qué? Al apoyo de todos los ciudadanos y las ciudadanas que encuentren que su propuesta es una propuesta sólida, que es una propuesta consistente, que es una propuesta, llamémosla, seductora. La tarea nuestra consiste en mostrar que esos logros, esas metas que nos proponemos son perfectamente posibles, son perfectamente viables, que esa utopía es realizable, pero que esa utopía es realizable con una condición, de que todos deseemos que esa utopía se realice. No existen ya esas utopías, o al menos se han erradicado de la conciencia humana, y yo creo que ese es un logro plausible. Esos sueños quiméricos de sociedades humanas perfectas, de las sociedades donde no habrá enfrentamiento entre las personas, donde no habrá conflictos, etc. Cuando se dice que las utopías se acabaron, que estamos viviendo el fin de las utopías, nos referimos a esas utopías omnicomprensivas que trataban de transmutar la condición humana. Las utopías parciales, que son las que nosotros perseguimos, de lo que tratan es de crear un ambiente más amable, un ambiente donde el desarrollo humano sea posible, el desarrollo humano sea posible con justicia, el desarrollo humano sea posible con equidad y por tanto con libertad y con autonomía de las personas. Naturalmente, ustedes dirán, ese es un sueño, está simplemente formulando enunciados muy generales. ¿Cómo es que eso se materializa? Dentro de poco voy a poner en consideración una propuesta de programa desde mi perspectiva, pero naturalmente ese programa tiene como destinatarios a todos los militantes del Polo y yo diría a toda la ciudadanía de Colombia, para que esa materialización sea una construcción colectiva. Esos instrumentos los tenemos detectados. Los instrumentos los ha probado ya la experiencia como aptos para lograr conquistas como las que les he señalado. ¿Qué hacer para generar empleo? ¿Qué hacer para universalizar los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Qué hacer para que los derechos de primera generación, mal llamados así, pero con una expresión muy corriente, sean una realidad? ¿Qué hacer para recuperar el Estado de Derecho que se ha perdido? Porque la separación de los poderes ya es ilusoria, porque los jueces carecen de independencia, porque el Ejecutivo de una manera abusiva ha concentrado todas las funciones y lo que es una democracia consagrada en la Constitución colombiana del 91 se ha convertido en una autocracia con fachada democrática. Como les anuncié ahora, me propongo en breve término someter a la consideración del Polo Democrático Alternativo y del país lo que sería un programa de gobierno de nuestro partido, que además debe ser perfeccionado y construido, completado colectivamente, y que debe comprender la creación de un ambiente propicio para el desarrollo humano, para que las personas desplieguen sus facultades sin temores, sin limitaciones que provienen de factores externos que son perfectamente removibles. Hay que acompasar, y eso parece una verdad de perogrullo, el crecimiento económico con la distribución equitativa de la riqueza, porque no es posible que la riqueza siga creciendo y la brecha entre ricos y pobres siga aumentando. Una reforma tributaria que satisfaga el principio de progresividad es absolutamente indispensable. No podemos seguir prometiéndole al país que viene la reforma estructural, que no puede hacerse, entre otras cosas, porque el gobierno ha puesto obstáculos difíciles de superar, como por ejemplo la celebración de los contratos de estabilidad tributaria y de estabilidad jurídica con muchos empresarios que impiden
que su situación tributaria sea removida. Es necesario, además, que los derechos económicos, sociales y culturales que tienen vocación de universalidad se universalicen. Esa fue la gran visión del constituyente de 1991, incorporar, no como políticas que el Estado debe desarrollar a largo plazo, sino como derechos exigibles, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación digna y el derecho a la educación. Es necesario el afianzamiento del Estado de Derecho que se ha degradado, que se ha venido a menos durante el gobierno actual y durante gobiernos anteriores. Pensamos que la política de seguridad tiene que ser una consecuencia de las reformas sociales que proponemos. No es posible que se conciba la seguridad al margen de la satisfacción de las necesidades de las personas y al margen de la materialización de sus derechos. Estas utopías de las que les hablo son metas completamente alcanzables. Las podemos seguir llamando utopías porque son bienes que aún no tienen lugar, pero que, como les decía, pueden tener lugar. ¿De qué depende? De un acto nuestro de voluntad, de una decisión y de la elección de los instrumentos ya probados en otras latitudes, aptos para lograr esas metas tan deseables, sin las cuales no es posible que haya una sociedad democrática, armónica y decente. El polo democrático alternativo tiene un reto grande. Ese reto no es un reto mío, no es un reto de Gustavo Petro, no es un reto de Edison Lucio, de las personas que nos postulamos hasta ahora como precandidatos con el objeto de ganar la candidatura única del polo. Es un reto del polo, es un reto de la ciudadanía colombiana, porque yo no creo que a estas alturas haya una sola ciudadana o un solo ciudadano que no crea que el país hay que transformarlo y que no crea que reformas como la reforma al campo, como la reforma tributaria, sean urgentes en Colombia, que no crean que la seguridad es el resultado de que las personas tengan sus necesidades satisfechas. Hace poco, cuando asistí en Palma de Mallorca a un encuentro sobre derecho internacional humanitario y conflicto en Colombia, cuando transitaba por alguna de las calles de esa hermosa isla, me encontré con una estatua de Raimundo Lulio. Raimundo Lulio, el filósofo mallorquí del siglo XII, contemporáneo de Alfonso el Sabio, un erudito, un sabio extraordinario, y en la estatua había una inscripción que decía esto. Yo creo que era un epítome del pensamiento de Raimundo Lulio. Decía esto: la injusticia genera guerra, la justicia paz. Me parece que ese es un axioma, que esa es una evidencia, y que el constituyente colombiano tuvo el acierto de pensar que la paz se logra mediante el pluralismo, mediante el pluriculturalismo, mediante la incorporación de los grupos tradicionalmente marginados a compartir los bienes que son propios de la vida social, a derivar del ejercicio del poder beneficios. Creo que cualquier persona de sentido común y con una conciencia moral, ética y política clara tiene que estar de acuerdo con nosotros en esto. De manera que lo que nosotros nos proponemos no es una hazaña heroica, no es buscar una quimera irrealizable. Lo que nos proponemos es buscar por caminos que ya incluso otras sociedades han transitado, con instrumentos que la humanidad ha detectado, reformas que son necesarias para la vida armoniosa, reformas que van a hacer posible el apotegma de Raimundo Lulio, que la justicia sea la que genere la paz y que esa injusticia que hoy padecemos sea removida para que removamos simultáneamente la violencia. A eso lo hemos llamado nosotros una política de seguridad integral. Cuando se dice que es que la izquierda tiene relegada la seguridad, que a la izquierda no le interesa la seguridad, tenemos que decir,
A la izquierda sí que le interesa la seguridad, pero le interesa la seguridad auténtica, no la seguridad pasajera, transitoria, provisoria, aparente, que dan las armas. El Estado, desde luego, monopoliza el ejercicio de las armas y debe utilizarlas legítimamente cuando sea necesario, cuando sea indispensable su uso. Pero la gran seguridad es aquella que se deriva de que la persona sepa que no está en la incertidumbre de que si su hijo se enferma no hay una entidad hospitalaria que lo atienda, de que si su hijo está en edad escolar no tiene un establecimiento que le imparta educación de buena calidad para que sea un sujeto apto para decidir qué es lo que la democracia necesita. La educación